Contraluz. ¿Se me ve mejor? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Me acomode con los cables. Bueno, listo. Estamos juntos, alumno 6 en este momento. A ver si puedo poner. Bueno, vamos a ver un último tema que me tocaría dar a mí, que tiene que ver con todas las propiedades horizontales especiales, si se quiere, que refieren a lo que son conjuntos inmobiliarios, cementerios privados y finalmente tiempos compartidos. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es la bolilla? Si no me equivoco, bolilla 12 puede ser. ¿Ustedes la tienen como bolilla 12? Sí, me parece que es 12. ¿Tienen algo Sí, más? profe, la 12. ¿Esa bolilla tiene algo más? Superficie también está en la bolilla 12. Ah, está superficie. Bueno. Y también está, buen día, buenas tardes, está cementerios privados. Sí, sí, lo mencioné, lo de cementerios privados. Sí, sí. Está el derecho real de superficie. Bueno. Bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo dos posibilidades. Una es concentrar toda la clase, toda esta bolilla en la clase de hoy, tirándoles algunos tips sobre cada una de estas cuestiones para que ustedes lo puedan estudiar solo. Otra es agarrar dos de estos derechos, tratar de profundizar todo lo que podamos y tener una nueva clase el martes que viene, es decir, 2 días antes del parcial, porque si no me equivoco, ¿cuándo es el parcial? ¿El 3, el 4? Claro. 3 y 4. 3 y 4. Si yo preferiría tirar lineamientos generales sobre toda esta bolilla, en todo caso, las dudas que ustedes puedan tener me las manifiestan por mail. ¿Me han escrito algún mail en estos días que yo haya omitido contestar? ¿No? ¿Y alguien al que le vea? Estoy acá escribiendo por chat nuevamente mi mail. No escriban en mi caso no me escriban al campus, mándenme directamente un mail a mí, por las dudas. DN jurídico, reitero, algunos de ustedes ya lo tienen. Ese es mi mail, dnjurídico@yahoo.com.ar. Entonces vamos a hacer así. Yo creo que, prefiero que la semana que viene la tengan de estudio intensivo y no de incorporación de nuevos temas, de lectura de nuevos temas. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hay alguien que no, que prefiera otra modalidad? ¿Estamos todos bien? Bueno, vale. Bueno, entonces, vamos a ver un pantallazo, porque en 1 hora y media profundizar sobre cada uno de estos temas es complejo.
pero vamos a ver un pantallazo de todo. Bueno, a ver. Ustedes saben que estos derechos reales son derechos reales incorporados con el nuevo Código Civil y Comercial. Con la superficie, en realidad, hay todo un antecedente donde el mismo Vélez, en el artículo 2614, renegaba de este derecho real en particular. Es decir, lo conocía Vélez Arfiel porque es un derecho real muy propio de la época medieval, pero en principio él renegaba de este derecho real y particularmente, fíjense, hablaba de otros derechos reales como son las rentas y las enfiteusis y demás. Sin embargo, la realidad, lo mismo que sucedió en su momento con el artículo, yo dije 2614, pero creo que era 2612 en realidad en este caso. Con lo que sucedió con la propiedad horizontal, los hechos y el crecimiento urbanístico y poblacional y los nuevos negocios inmobiliarios hicieron que empecemos a reconocer algunos de estos derechos y como derechos reales y no ya como derechos personales. Así como hablábamos hace unas semanas de el derecho real de propiedad horizontal, lo mismo sucedió con el derecho real de superficie, donde en algún momento, en el año 2000, 2001, se reconoce el derecho real de superficie forestal y finalmente con la reforma del Código Civil y Comercial se incorpora el derecho real de superficie lisa y llanamente y haciendo referencia tanto a la forestal como a la otra de construcción. Dicho esto, no sucedía lo mismo con los otros derechos reales que hoy vamos a mencionar, que son los conjuntos inmobiliarios, que son los tiempos compartidos y los cementerios privados. Cada uno de estos no son derechos que aparecieron con la irrupción del nuevo Código Civil y Comercial, sino que ya estaban legislados en leyes especiales, pero que todavía no tenían la entidad de un derecho real y que sí lo da el artículo 1887, que es el que enumera los derechos reales, y luego a partir del título sexto se incorporan los conjuntos inmobiliarios. Y habla capítulo 1, conjuntos inmobiliarios, capítulo 2, tiempo compartido, capítulo 3, cementerios privados, y el título ya séptimo, ya no es un capítulo, sino que habla el título séptimo de un nuevo derecho real, que es el derecho real de superficie. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, bien. Vayamos por el primero de ellos, por el de conjuntos inmobiliarios, ¿no? Conjuntos inmobiliarios. Fíjense que a partir de, no solamente de la enumeración que hace el 1887, sino también de lo que refiere el artículo 2073, hay una conceptualización. Y en realidad, el artículo 2073 podríamos decir que define el objeto de este derecho real. ¿Cuál sería? Y dice que son conjuntos inmobiliarios de los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial, que tenga comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales. Bien, fíjense que hace una enumeración bastante amplia de lo que puede ser un conjunto inmobiliario. Si yo les preguntara rápidamente qué conjuntos inmobiliarios ustedes conocen, seguramente me van a responder los country. Desarrollos inmobiliarios para vivienda, de carácter permanente, habitualmente, que son una especie de barrio cerrado, pero fíjense que el barrio cerrado no es lo mismo que el country, o sí, pero también, digo, el artículo habla de otros tipos de desarrollos inmobiliarios que conforman un conjunto inmobiliario, como son los parques industriales, o empresariales, o náuticos.
Y parques industriales, por ejemplo, acá en la ciudad de Mar del Plata también tenemos. Es decir, una especie de lugar cerrado, no especie, sino un inmueble cerrado donde adentro de ese inmueble funcionan diferentes empresas. En lugares determinados de esas hectáreas que han sido cerradas. Y que va a haber accesos públicos, accesos comunes, y también partes privativas. ¿Alguien conoce el Parque Industrial de Mar del Plata? ¿Alguien lo No, identifica? profesor, no. No. Bueno, ustedes Sé iban al dónde parque. está, pero por dentro no. Está bien, si ustedes van hoy al Parque Industrial de acá de la ciudad de Mar del Plata, van a darse cuenta que hay una garita cuando ingresan, ¿no? Entonces entran por una calle, entonces en un lugar van a ver que está la fábrica de Habana, en otro lugar van a ver que hay una petroquímica, en otro lugar van a darse cuenta que hay una automotriz, digo, hay galpones, empresas gigantescas, y es decir, lo que en otros lugares, si entran a un barrio privado, van a ver casas en los diferentes terrenos, acá van a ver industrias. Por lo tanto, digo, el 2073, que define un poco el objeto de este derecho real, les dice cuáles pueden ser en forma enunciativa estos conjuntos inmobiliarios. Se trata entonces de emprendimientos que constituyen una forma novedosa de disfrute sobre bienes inmuebles, ¿eh? Que, que, que está dado por la iniciativa privada, porque acá también digo, acá hay una iniciativa privada de desarrollar determinados espacios comunes. Pasa, yo les diría, en estos tres primeros derechos que vamos a ver, conjuntos inmobiliarios, cementerios y tiempos compartidos, son desarrollos privados que pretenden comercializar espacios. Después vamos a ver de qué manera. Bueno, a este derecho real de conjuntos inmobiliarios lo podemos decir que es un derecho real principal que recae sobre cosa propia, que es registrable y que se ejerce por la posesión. Algunas de las características, es decir, si mañana ustedes, la pregunta del examen es, ¿me puede hablar sobre conjuntos inmobiliarios? Yo diría sí. Bueno, se trata de un derecho real principal que recae sobre, es decir, arrancaría de esa manera. Y no estaría mal. Bien, muy bien. Entonces ustedes le van a decir, bueno, ¿y cuál sería el concepto? Bueno, el concepto, en realidad, más que concepto, determina cuál es el objeto, el 2073, pero la caracterización de ese derecho real la va a dar el artículo 2074. El 2074 nos va a decir cómo tiene que estar desarrollado ese emprendimiento privado, esa iniciativa privada, para ser considerado un conjunto inmobiliario. Entonces el 2074 nos da las características de este derecho real y nos dice que son, les leo, son elementos característicos de estas urbanizaciones los siguientes: cerramiento, partes comunes y privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, reglamento por el que se establecen órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones a los derechos de particulares y régimen disciplinario, obligación de contribuir con los gastos y cargas comunes de entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las unidades privativas. Las diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo inescindible. Si ustedes leen este artículo me van a decir, doctor, pero usted me está hablando de propiedad horizontal. Sí, les estoy hablando de una forma de propiedad horizontal especial. En definitiva, estos conjuntos inmobiliarios son una forma de propiedad horizontal especial. Fíjense, todo tiene varias de las características de la propiedad horizontal, es decir, sobre las partes comunes hay indivisión forzosa,
hay un reglamento que determina facultades y cuestiones disciplinarias de los propietarios. Hay un órgano, hay órganos, hay una personería jurídica independientemente de cada uno de sus propietarios. Entonces, digo, no estamos hablando de otra cosa que no sea una propiedad especial, una propiedad horizontal de carácter especial. Yo les decía, estos emprendimientos, podemos hablar del club de campo o country club, como también se lo llama, que es una superficie de terreno no muy extensa, ubicada fuera del radio urbano, habitualmente fuera del radio urbano. Es decir, ustedes fíjense que la mayoría, todos, no voy a decir la mayoría, todos los emprendimientos de country que hay en nuestra ciudad están en las afueras de la ciudad. Ahora, ¿podría haber un barrio cerrado dentro de la ciudad? Sí, por supuesto que sí. Por eso digo, es una conceptualización un tanto general, que está fuera del radio urbano. Yo conozco, por ejemplo, en la zona de San Juan y Formosa, si no me equivoco, para los que son de Mar del Plata, para que se ubiquen, San Juan y Formosa, bueno, ahí existe un barrio privado, ahí adentro. Privado, que tiene rejas y demás, más allá de lo que es el barrio particular, que no recuerdo ahora, no me sale el nombre, pero que tiene las diagonales y todo eso por ahí adentro. Hay un barrio privado con rejas y todo que, digo, es un conjunto inmobiliario. Es un conjunto inmobiliario. Bueno, yo les decía que se trata de una superficie de terreno no muy extensa, algunas hectáreas, ubicado habitualmente fuera del radio urbano. Esto no es una caracterización sine qua non, dividida en lotes. Esto es importante, sí, obviamente está dividido en lotes, con sus calles y veredas. Constituye una unidad de límites precisos en la que existen bienes comunes y servicios que son accesorios al lote de la propiedad individual. Estos bienes comunes no pueden subdividirse ni tampoco enajenarse separadamente de dichos lotes. Como dice el artículo, fíjense, las diversas partes, el 2074, las diversas partes, cosas y sectores comunes privativos, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. Los parques industriales es una caracterización bastante similar. Está también, por ejemplo, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, para el Desarrollo Industrial, ha señalado que se trata de terrenos urbanizados y subdivididos en parcelas conforme un plan general, dotados de carreteras, medios de transporte y servicios públicos, que pueden contar con fábricas construidas, que a veces tienen servicios, instalaciones comunes y a veces no, y que están destinados para el uso de una comunidad empresaria, de empresarios, de la industria. Eso es una caracterización. En la provincia de Buenos Aires existe la ley 13744, que define a los agrupamientos industriales como los predios habilitados para el asentamiento de actividades manufactureras y de servicios, dotados de infraestructura, servicios comunes y equipamientos apropiados para el desarrollo de tales actividades. Fíjense entonces que existen estas caracterizaciones. Pero también hablamos de barrios cerrados o country, hablamos de parques industriales, pero también centros de compra, que son aquellos emprendimientos que nuclean a una variedad de negocios independientes en un edificio que se aprovechan espacios y estacionamiento y se comparten servicios comunes y bajo la vinculación de normas reglamentarias y una organización comunitaria de limitados alcances. Esto es un shopping, chicos, chicas. Esto es un shopping. Los centros de compras también podrían ser divididos como un conjunto inmobiliario y sujetos a este régimen de propiedades horizontales especiales.
En realidad, en Mar del Plata, los centros de compras que nosotros conocemos son desarrollos privados, donde la titularidad es de una sola sociedad, y lo que hace es alquilar cada uno de esos locales. Pero, así como se da en ese marco, también podrían subdividirlo y darle a cada inquilino que compre la propiedad de ese local y terminar insertando esta figura del conjunto inmobiliario. Es decir, si a ustedes les preguntan, ¿un shopping puede ser un conjunto inmobiliario? Sí, siempre y cuando no pertenezca a un solo propietario, porque si no hay subdivisión, no hay propiedad horizontal posible. ¿Está claro? ¿Alguna duda al respecto? Bien. Para avanzar rápidamente, fíjense que ustedes en estos artículos habla el concepto, las características, el marco legal, que ahora lo vemos, y después sigue cosas y partes necesariamente comunes, cosas y partes privativas, facultades del propietario, localización y límites perimetrales, limitaciones y restricciones reglamentarias, gastos y contribuciones, cesión de la unidad. Ustedes van a leer cada uno de estos artículos y van a hacer una especie de repaso de lo que es la propiedad horizontal. No va a haber grandes diferencias. No hay, ya les digo, grandes diferencias con respecto a la propiedad horizontal. Si hubiese alguna diferencia, si ustedes advirtieran o les quedara ahí alguna duda, me la hacen llegar por mail. Sí me quiero detener en un tema que es importante con respecto a este tipo de desarrollos inmobiliarios, que tiene que ver con el marco legal. Con el marco legal. Un tema que no es menor. Y no es menor porque antes del año 2015, ustedes saben que ya existían los clubes de campo, o los barrios cerrados, o los parques industriales, ¿no? Sin embargo, muchos de estos desarrollos inmobiliarios podían adaptarse al derecho o a la normativa de la propiedad horizontal o no. Entonces, es importante este artículo del marco legal. Yo creo que si hubiese preguntas de exámenes, irían a esta parte, porque es la más engorrosa. Dice, el marco legal del artículo 2075. Dice, todos los derechos, los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios se rigen por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Hasta ahí es muy sencillo, nos va a decir que todo lo que tenga que ver con la dimensión del espacio, con el uso, con el desarrollo urbanístico, si está autorizado o no, es decir, fíjense la discusión esta que se armó a partir de la usurpación de tierras en el conurbano, cuando el gobernador dijo, bueno, también los countries son todos irregulares. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, toda esta cuestión de la regularización de esas tierras, de si se puede o no construir porque obviamente cada uno de estos desarrollos inmobiliarios consume insumos del Estado, ¿no? El agua, la electricidad, el gas, las cloacas, cosas o del Estado o de empresas privadas, pero tienen un consumo. Entonces dice, todo eso se rige por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Entonces será la provincia, o en su defecto el municipio, el que diga si se puede construir o no un country en las afueras de la ciudad, y de qué dimensiones, y qué características debería tener, y con qué servicios tendría que contar. Que si en general se le exige, por ejemplo, hasta plantas potabilizadoras del agua y cloacales, de tratamiento de aguas grises. Es decir, todo eso es marco normativo. Sigue el artículo. Hasta ahí
toda norma administrativa. Sigue el artículo. Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal, establecida en el título quinto de este libro, con las modificaciones que establece el presente título a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. Este segundo párrafo es lo que yo les decía. Tiene un régimen propio, pero aquello que no diga nada se somete al régimen de propiedad horizontal, que actúa en forma supletoria. Y además dice que cualquier desarrollo inmobiliario debe adecuarse al régimen de propiedad horizontal. No se trata de otra cosa que una propiedad horizontal especial. ¿Está claro hasta ahí? Ahora bien, la manzana de la discordia la da el último párrafo de este artículo, que dice: los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales, se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. A ver, ¿cuál puede ser el inconveniente que ustedes ven en este artículo? Bueno, en principio ustedes están diciendo que hay desarrollos inmobiliarios o conjuntos inmobiliarios previos a la sanción de esta ley, y que esos desarrollos inmobiliarios han sido desarrollos inmobiliarios de carácter personal o de derechos personales, que obedecen a derechos personales. Es decir, no están establecidos como derechos reales. Y en general esto sucede en muchos countries donde estos desarrollos son sociedades anónimas. ¿Mm? Y donde cada propietario de cada inmueble de ese barrio cerrado, más que ser propietario de un inmueble, es propietario de una cuota aparte de esa sociedad. Tiene acciones, y esas acciones representan su cuota aparte, que representan su propiedad inmueble. Y lo que está diciendo el código es que si el desarrollo inmobiliario es, como dice acá, los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o aquellos que son mixtos, deben adecuarse a esta normativa. Es decir, tienen que dejar de ser desarrollos inmobiliarios de carácter personal y tienen que pasar a ser de carácter real. ¿Se entiende? Es decir, si vos si armaste una sociedad anónima por la cual armaste un country y donde cada uno de los propietarios, más que el derecho real, tiene una cuota aparte, vas a tener que adecuarte al nuevo régimen. Y esto es dificultoso, por eso muchas veces los propietarios de estas casas, de estas viviendas, no pueden escriturar. Porque en realidad, si bien físicamente hay una casa, legalmente hay una cuota aparte, una acción. Entonces le dificulta la escrituración. Pero el código lo que dice es que hay que adecuar. Y en esta adecuación se plantea toda una discusión. Una discusión que dice, que plantea si esta situación no es inconstitucional. ¿Y por qué podría ser inconstitucional? Y porque en principio estaría afectando mi derecho de propiedad, mi derecho adquirido. Me está diciendo que el derecho mío adquirido no es válido como personal, sino que tengo que adecuarlo a un derecho real. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido hoy por hoy? Bueno, fíjense, nos dice este último párrafo que debemos adecuarnos, pero no nos dice cuál es el plazo de adecuación. No nos dice cuál es el plazo de adecuación. Por lo tanto es, ¿cuándo lo tengo que hacer? No lo sé.
tampoco me dice cuál sería la sanción por la falta de adecuación. ¿Qué tengo? ¿Un derecho inexistente finalmente si no adecuo? ¿Un derecho personal nulo? ¿Ineficaz? Bueno, no dice cuál es la sanción. El código no menciona en ningún lado cuál sería la sanción por falta de adecuación. Pero tampoco me dice cuál sería el procedimiento a seguir para que yo me adecúe. Fíjense los 3 ítems que deja al descubierto. No me habla del plazo, no me habla de la sanción, ni tampoco me dice cuál sería el procedimiento por el cual yo debería adecuarme. ¿Cuál sería adecuar? Nosotros, en referencia a la adecuación, surgen algunas preguntas. El deber de adecuación no juega para los conjuntos que estuvieron sometidos exclusivamente a derechos reales. Atento que solo menciona en la norma a los que son derechos personales o donde coexisten derechos reales y personales. Es decir, solo hace referencia a los que están de esa manera y no a los que ya han sido constituidos de forma anterior como derechos reales. No dice nada. No lo sabe. ¿En qué consistiría la adecuación? Bueno, tampoco está muy claro. Finalmente, ¿resultará exigible la transformación estructural de la figura preexistente? ¿O bastará con una adecuación simplemente operativa? A través, por ejemplo, de el otorgamiento e inscripción de un reglamento que incorpore la normativa del Código Civil. ¿Se entiende? Solamente hago un reglamento, voy, lo inscribo y se terminó. Y a partir de ahí subdivido, reconozco las subdivisiones y demás. Bueno, no está claro. La realidad es que la doctrina se debate en estas cuestiones. Particularmente, Mariani Di Vidal plantea la inconstitucionalidad de este artículo. La norma implica, bueno, plantean esto que yo les decía, la norma no plantea un plazo al que debe cumplir con la adecuación, ni una sanción por su incumplimiento. Además dicen que es inconstitucional, dice, porque afecta a situaciones jurídicas, esto si quieren textual, afecta a situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia del derecho anterior, y además sería imposible llevarlo a cabo por los costos que esto genera. Particularmente dicen que el derecho afectado, y por eso es inconstitucional, es el artículo 17 de la Constitución Nacional, y además por lo dispuesto en el artículo 7 del Código Civil y Comercial. Recuerden el 7, se los leo. Es un artículo que siempre hay que tenerlo presente, sobre todo en un proceso de transición de código a código. Dice, la presente ley entrará en vigencia el 1 de agosto del 2015, con lo cual todo lo anterior está consolidado. Me parece que perdón, leí cualquier cosa. La eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales, como en este caso. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con la excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Alguna doctrina entiende que cuando dice
las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposiciones contrarias, dicen, esa excepción de disposición en contrario no es más que este artículo 2077, es la excepción a la disposición en contrario, es lo que dice la excepción en contrario. Bueno, nada, ¿por qué lo menciono esto? Porque ha sido tema de discusión doctrinaria, discusión en las jornadas, por ejemplo, en las 26 jornadas nacionales de derecho civil, donde se exhortó a los organismos municipales, provinciales y nacionales a eximir tributariamente y facilitar los actos necesarios para convertir a los conjuntos inmobiliarios preexistentes al derecho de propiedad horizontal especial. Fíjense, hay como mucho escrito al respecto, pero finalmente hay una resolución que es la 25 del año 2020 de la IGJ, es decir, de la Inspección General de Justicia, donde otorga un plazo de 180 días, es de este año, del 18 de mayo del 2020, otorga un plazo de 180 días a estos conjuntos inmobiliarios organizados como asociaciones bajo la forma de sociedad para que en cumplimiento del artículo 2075 adecúen su organización a las previsiones normativas que contiene el libro cuarto, bueno, del derecho real de propiedad horizontal, título sexto, conforme a lo normado en el título quinto para el derecho real de propiedad horizontal en general. Esta resolución fue modificada por la resolución 27 del mismo año, el 21 de mayo, donde el plazo de 180 días se amplía a 360 días. Es decir, la IGJ dicta dos resoluciones por las cuales le concede un plazo de adecuación al régimen de propiedad horizontal a estos conjuntos inmobiliarios que están organizados como sociedades en sí. ¿Está claro? Yo no sé, ¿ya alguien lo está leyendo este tema de algún lado? Yo de Keeper. Bien. ¿Refiere Sí, esto que yo estoy diciendo? Muy cortito. Dice que considera inconstitucional la obligación de someter en forma compulsiva al régimen de propiedad horizontal. Bueno. Y es muy corto lo que dice. Es muy cortito, ¿no? Sí. Bueno. Entonces yo les voy a subir un artículo al campus. Voy a ver cómo lo hago. Porque me parece, encontré un artículo que la verdad que es muy interesante sobre este derecho real, como para que ustedes lo puedan leer y particularmente le den bolilla a esto del 2075, que tiene que ver con el deber de adecuación de los conjuntos inmobiliarios. Es un artículo de este año, de agosto del 2020, que es de la Asociación de Magistrados. Por lo tanto, la verdad que es interesante. Yo ya le pegué una leída y me parece que está bien para que ustedes lo lean. Voy a tratar de subirlo entre hoy y mañana, para que tengan algo más de bibliografía de donde puedan leer sobre esta cuestión. Así que después veo cómo coordino con los chicos de la franja para leer. Bien. Conjuntos inmobiliarios, entonces, léanlos en términos generales, sepan cómo se divide, cómo lo de las facultades de cada parte, cómo se contribuye a gastos generales y demás, pero la piedra, la manzana de la discordia es el 2075, el marco legal y particularmente el último párrafo que tiene que ver con la adecuación. Bien, les decía, otro derecho real que tenemos en esta cuestión tiene que ver con el de tiempo compartido. El derecho real de tiempo compartido. ¿Saben lo que es un tiempo compartido?
¿Alguien le han intentado vender un tiempo compartido? No, pero no es cuando a vos te venden, por ejemplo, una semana en un lugar y esa semana es como fija tuya, sería, ¿no? Claro, muy bien, Antonella, sí, sí. Es algo así, ¿no? En algún momento, en los años 90, ustedes son muy chicos, porque no deben tener la edad que tengo yo, pero en los años 90 vos ibas caminando por la peatonal y te vendían tiempos compartidos cada cuadra y media o cada cuadra. Todo el mundo te vendía tiempos compartidos. Y básicamente, ¿qué te vendían? Esto que dice Antonella, una semana al año en un lugar, porque son cadenas de tiempos compartidos, que son una especie de hotel, ni siquiera parecen como si fueran un hotel, te dan una semana, un departamento en un lugar X de Argentina o del mundo, ¿no? Porque te vendían una semana en México, y vos sabías que comprando y contratando con eso, tenías todos los años, para la misma época, para la misma semana, tenías acceso a una semana gratuita. Y era tuyo, en definitiva, era tu departamento en México, era tu departamento en Mar del Plata, era tu departamento en Rosario, ¿eh? Y lo tenías una vez a la semana, una vez al año, durante una semana, 15 días, lo que vos pactaras, a tu disposición. Es decir, vos lo único que te tenías que solventar era el pasaje. El tiempo compartido es eso, es una figura de carácter comunitario que permite una nueva forma de aprovechamiento de cosas muebles e inmuebles. Y acá hay una gran diferencia, porque antes se pensaba solamente en aprovechamiento de cosas muebles, pero no, permite el aprovechamiento de cosas muebles e inmuebles. Va a permitir un mayor rendimiento del patrimonio y disminuye los gastos, porque no es lo mismo que yo tenga un departamento en México y lo tenga que bancar yo solo para usarlo una vez al año, que tener un departamento en México y lo tengamos que pagar entre varios los gastos que eso origina. El tiempo compartido va a facultar al usuario a usar y gozar durante un lapso determinado y de manera periódica y exclusiva. Por eso también está mal lo de compartido, porque vos no compartís con nadie el tiempo que lo usás de forma exclusiva. Les decía, sobre un lapso determinado y de manera periódica, exclusiva y alternada, un bien mueble o inmueble a cambio de un pago de un precio en dinero. Y obviamente que va a poder disfrutar de los servicios accesorios que integran el sistema, ¿no? Tiempos compartidos conocidos, yo hoy conozco el de Solana, el de Mar del Plata hay un tiempo compartido, RCT, ¿alguien lo conoce? Las residencias RCT, que están camino Sí, a Miramar. camino a Bueno, Miramar. camino a Miramar, eso es un tiempo compartido. Ahí tienen un tiempo compartido. Entonces, el usuario va a poder usar y gozar de un bien determinado durante un tiempo preestablecido, sin necesidad de adquirirlo. Por lo tanto, no es lo mismo que yo compre un departamento en México que pague un canon por tener ese departamento en México. Obviamente va a ser mejor que tomarlo en locación, ya que el tiempo compartido asegura perpetuidad y confiere la facultad de traspasarlo, transmitirlo por actos entre vivo o mortis causa. Los gastos de mantenimiento se reducen, como yo les decía, son soportados por todos los usuarios del sistema. Para el propietario del bien, es decir, para el desarrollador o el propietario, también da la posibilidad de obtener mayores ganancias que si lo diera en locación a una única persona y de manera tradicional. Cuando hablamos de tiempo compartido, ustedes van a encontrar diferentes denominaciones como multipropiedad, tiempo compartido o derecho de aprovechamiento por turno. Nuestro código adoptó el de tiempo compartido. Induce a suponer, como yo les decía, que los usuarios comparten el tiempo. Y en realidad esto no es así. Cada uno tiene derecho a usar la cosa en forma exclusiva,
durante el tiempo que le corresponde. ¿Está claro? Existen antecedentes legislativos. Yo no sé, en esto le hago la misma consulta, si existe, si hay la bibliografía de Kipper es amplia en esto o no lo es. No sé ustedes qué han leído. No sé qué me pueden decir al respecto. También les puedo compartir bibliografía. Aunque este derecho real es más sencillo, ¿no? Pero por ahí con lo que diga Kipper es suficiente. Hay bastante en Kipper, profe. Empieza Bueno, hablando bien. sobre la ley 26.356 y después ya sigue. 356. Bueno, sí, esa ley es la reguladora del sistema turístico de tiempo compartido, así se llama, y es la antecesora del Código Civil y Comercial. Es para tenerla obviamente en cuenta. Fíjense, se considera que existe tiempo compartido si uno más bienes están afectados al uso periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines, y para brindar las prestaciones compatibles con su destino. Bienes que lo integran, con independencia de la naturaleza de los derechos que se constituyan o transmitan, con lo cual, fíjense que este artículo dice, con independencia de la naturaleza de los derechos que se constituyan o transmiten, podría ser que se puedan constituir derechos reales, pero también derechos personales, y del régimen legal al que los bienes se encuentran sometidos, el tiempo compartido se integra con inmuebles y muebles, en tanto la naturaleza de estos sea compatible con los fines mencionados. Con lo cual, yo podría tener un tiempo compartido que refiera a muebles, y no solamente, como pensaba la ley 26.356, que solo refería a bienes inmuebles. Lo podemos considerar entonces como un derecho real principal sobre cosa total o parcialmente propia, que se ejerce también por la posesión. Son 16 artículos. Comienza por el artículo 2087, donde va a aclarar el concepto y los bienes que lo integran. ¿Cómo se afecta? Esto es importante, la constitución del tiempo compartido requiere la afectación de uno o más objetos a la finalidad de aprovechamiento periódico y por turno, la que, en caso de tratarse de inmuebles, debe formalizarse por escritura pública que debe contener los requisitos establecidos en la normativa especial. El instrumento de afectación de un tiempo compartido debe ser otorgado por el titular del dominio. En el supuesto que dicho titular no coincida con la persona del emprendedor, éste debe comparecer a prestar su consentimiento a la afectación instrumental. Fíjense que de este artículo 2090, primero leí el 2089 y luego el 2090, surge que hay diferentes integrantes del tiempo compartido, diferentes sujetos del tiempo compartido. Uno va a ser el usuario. ¿Quién es el usuario? Es aquella persona que adquiere el derecho a uso periódico en el sistema. Cualquiera de nosotros que va y que compra una semana en tal lugar, una vez al año, todos los años en forma similar. Ese es el usuario. El propietario es el titular del dominio, del bien afectado al sistema de tiempo compartido. Hay un emprendedor, que es el que va a constituir ese derecho de tiempo compartido. Puede ser el propietario, obviamente, el emprendedor, o no. Y se va a encargar de la comercialización. Hay un vendedor, hay un revendedor, hay un administrador, que tiene a su cargo la gestión y coordinación de la manutención y el uso de los bienes que componen el sistema del tiempo compartido. Es decir, hay diferentes figuras dentro de este régimen especial. Fíjense que con respecto a la afectación, a la legitimación para afectar, los requisitos y la inscripción, son varios artículos, como también los efectos de la afectación.
Es decir, si yo tuviera que prestar atención para su estudio a temas particulares, prestaría especial atención a estos 4 o 5 artículos. Luego, obviamente, van a estar los deberes del emprendedor, de los usuarios, de la administración, del administrador, cómo se cobra, cómo se extingue. Y también el artículo 2100, que es importante. La relación entre el propietario, emprendedor, comercializador y administrador del tiempo compartido con quien adquiere u utiliza el derecho de uso periódico se rige por las normas que regulan la relación de consumo previstas en este código y en las leyes especiales. Es decir, todo el régimen sujeto a la comercialización y uso del tiempo compartido está regido por una relación de consumo. Por lo tanto, se va a pensar siempre que el usuario es su parte débil y en tal sentido es el que va a asistirle mayores derechos en caso de duda o de que la ley no disponga alguna cuestión en particular. No hay mucho para leer, más que esto que yo les estoy mencionando. Hay toda una discusión sobre si el derecho de tiempo compartido es un derecho personal o es un derecho real, o a quién le asiste el derecho real y a quién le asiste el derecho personal. Por eso que yo les decía, con independencia, como dice el artículo, con independencia de la naturaleza de los derechos que se constituyan o transmitan, daría lugar a pensar que se puede tratar de un derecho real o personal. Sin embargo, claramente yo creo que se trata de un derecho real, autónomo, como lo estipula específicamente el 1887. Bueno, no hay mucho más en cuanto a cómo leer esto. Cualquier cosa, insisto con esto que me hacen llegar su consulta por escrito, por mail. ¿Ustedes van teniendo alguna duda de lo que vamos diciendo, chicos, chicas? ¿Hay alguna duda? ¿No? No, profe. Vamos haciendo un salpicón de un poquito de todo, vamos rápido, pero yo para que también encuadrarlos en cuanto a su estudio, para no marearse en cuanto a su estudio. Bien, vamos al otro derecho real que mencionamos, cementerios privados. ¿Qué tema? Capaz que ya algo leyeron en la primera parte sobre derechos cementerios privados, cuando hablábamos del objeto de los derechos reales, sobre los cadáveres, si podían ser o no objeto de los derechos reales, de los sepulcros. ¿No se leyeron algo de eso en la primera parte, en la bolilla 1? No, capaz que no. Sí, cuando leímos lo de los cementerios públicos. Bueno, entonces leyeron algo. Bueno, acá van a leer cosas muy similares, ¿no? Primero que obviamente se trata de un nuevo derecho real, incluido en el 1887, dentro de lo que son los conjuntos inmobiliarios, está el cementerio privado. Tenemos que saber que el cementerio es un lugar destinado al descanso de los restos mortuorios, ¿no? Y por lo tanto, es un fenómeno nuevo el de cementerios privados, porque la muerte en sí está vinculado mucho a temas de religión o a cuestiones sagradas. Por eso muchas veces los cementerios en sus orígenes fueron de carácter religioso. Ustedes ven películas y dicen, no, ahí funcionaba un antiguo cementerio. Y seguramente al lado de ese antiguo cementerio había una iglesia. Bueno, eso no es casual. La realidad es que al lado de las iglesias estaban los cementerios. Era muy común encontrar al lado de la iglesia el cementerio, porque era algo sometido a la religión. Sin embargo, los cambios que se fueron originando a partir del avance del tiempo llevó a la secularización de los cementerios, y por lo tanto se sacó de las manos de la iglesia y se puso en manos del Estado. Si bien pueden existir algunas necrópolis
de carácter familiar, formando parte de heredades privadas, como por ejemplo en alguna estancia, donde está la parte del cementerio. Obviamente esto tiene que haber una autorización administrativa al respecto, donde se le permita a los dueños de esa estancia conservar los restos mortuorios de sus antecesores. Pero bueno, nada. Entonces, les decía, en un primer momento los cementerios empezaron perteneciendo a la iglesia, luego se secularizó y pasaron a ser partes del dominio público del Estado, artículo 2340 del Código Civil de Vélez Sarsfield, y particularmente, le diría, al dominio público municipal, artículo 2344 del mismo código. Sin embargo, Vélez no avanzó más que en su mención de estos lugares como pertenecientes al dominio público y no legisló sobre los mismos. Y no legisló porque él consideraba que era parte del derecho administrativo. Pero ¿qué pasó? Obviamente, los cementerios, el Estado no pudo hacer frente a esta situación, como sucede en muchas situaciones, y empezó también a dar lugar a la privatización de estos emprendimientos, ¿no? Es decir, ya no solamente el Estado va a regular sobre los cementerios, sobre el descanso de nuestros seres queridos, nuestros familiares, sino que también lo va a hacer las organizaciones privadas. En ese sentido, obviamente, el Estado lo que sí se reserva es el poder de policía mortuoria, como se llama, que tiene que ver con toda la legislación administrativa de dónde se pueden instalar estos lugares, qué características deben tener, qué permisos tienen que tener, cómo se construye. Bueno, básicamente todo lo que hace a la policía mortuoria es legislación administrativa. Pero obviamente los estados pueden legislar sobre esto. En la provincia de Buenos Aires, por ley 9094 del año 1978, que modifica la ley orgánica municipal, permitió la regulación de los cementerios privados, exigiendo a quienes vayan a afectar un inmueble a la instalación de un cementerio acrediten previamente la calidad de dueños del bien y que los proyectos de construcción se sujeten a las características de necrópolis parquizadas. Es decir, lo que existe en provincia de Buenos Aires son cementerios parque. Lo que ustedes habitualmente han escuchado hablar como cementerios parque, de características privadas. La discusión que se plantea o que se ha planteado con respecto a los cementerios privados es sobre su naturaleza jurídica. Algunos entienden que se trata de un derecho personal y como tal podría ser una locación, podría ser un comodato, un contrato atípico, como lo consideraba, por ejemplo, el mismo Lorenzetti. Lorenzetti decía que se trataba de un contrato atípico y específicamente de un negocio jurídico complejo. Lo menciona Lorenzetti porque es poco el autor, el padre del Código Civil y Comercial actual. Entonces, antes de la reforma del Código, él consideraba que se trataba de un contrato atípico con algunas características, un régimen de capacidades para ser propietario, ya decía, ya que habrá que ver si se requiere alguna calidad especial en la persona física o un objeto o solvencia determinada en las personas jurídicas, una relación entre el propietario y la cosa, concretamente cuáles son los límites del derecho de propiedad, relación entre el usuario y el propietario, qué tipo de vínculos se establecen, los derechos y deberes, la relación entre el usuario y la cosa, su tipicidad, derechos y deberes, las relaciones jurídicas que se establecen en función de las expensas y en función del Estado, es decir, otras características de un contrato, de un negocio jurídico especial y atípico. Otra parte de la doctrina entendía que se trataba de un derecho real, y como tal decía, bueno, se trata de un derecho de dominio con
restricciones especiales. Otros hablaban que había un condominio que recaía sobre la totalidad del inmueble. Otros decían que se trataba de un derecho real, y precisamente de un derecho real de propiedad horizontal, porque era el más parecido. Y en realidad el Código Civil y Comercial termina tomando este modelo de la propiedad horizontal. Si bien se dice que es un derecho real autónomo, pero es un derecho real autónomo que se enmarca dentro del régimen de la propiedad horizontal. Fíjense, el artículo 2103 dice: se consideran cementerios privados los inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de los restos humanos. Al derecho de sepultura sobre la parcela se le aplican las normas sobre derechos reales. Al derecho de sepultura. La afectación, el titular del dominio debe otorgar una escritura de afectación del inmueble a efectos de destinarlos a la finalidad de cementerio privado. Se inscribe esta afectación en el registro de la propiedad conjuntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio. Fíjense, igual que la propiedad horizontal, que donde tenemos que afectarlo, tenemos que inscribir el reglamento. Acá también afectamos el inmueble, las hectáreas que voy a destinar al cementerio, y además voy a afectarlo con un reglamento de propiedad, de administración y uso. A partir, dice, de su habilitación por parte de la municipalidad local, el cementerio no puede alterar su destino ni ser grabado con derechos reales de garantía. Esto es importante, es decir, una vez que vos afectaste al derecho real de cementerio privado, tu inmueble, no lo vas a poder afectar a un derecho real de garantía, es decir, vos no lo vas a poder hipotecar a ese inmueble. El artículo 2105 les va a decir cuáles son los requisitos que debe contener ese reglamento. Hay una administración que refiere el artículo 2109. El administrador está obligado, el administrador de este lugar está obligado a llevar un registro de inhumaciones con los datos de identificaciones de la persona humada, un registro de titulares de derechos de sepultura en el que deben consignarse los cambios de titularidad producidos, es decir, esta titularidad que yo tengo sobre la sepultura puede ser transferible. Bueno, luego están los derechos de los titulares, del derecho de sepultura, la dirección de administración, la inembargabilidad. Esto es importante, el artículo 2110. Las parcelas exclusivamente destinadas a sepultura son inembargables excepto por créditos provenientes del saldo de precio de compra y de construcción de sepulcros, las expensas, tasas, impuestos y contribuciones correspondientes a ellas. Entonces, el espacio que yo tengo destinado a sepultura no me lo pueden embargar, pero sí me lo podría embargar el albañil que construyó mi mausoleo. Si yo mandé a construir un mausoleo en mi espacio, en mi parcela, y no pagué a los albañiles, a la constructora que sea, obviamente le generé un daño indemnizable a esta gente. Y esta gente me va a querer cobrar. Entonces, cuando me quiera cobrar, me va a poder embargar esa parcela y me la va a poder rematar para poder cobrar. Esa es una excepción. La otra excepción es si yo tengo mi parcela y no pago expensas o gastos. Yo no pago los gastos o las expensas por el mantenimiento de esa parcela, también el dueño, el desarrollador, el administrador del cementerio me podrá embargar y rematar. No hay mucho más. También hay un artículo que refiere que aquí hay entre el propietario y el administrador del cementerio privado con los titulares de las parcelas, se rige por las normas que regulan la relación de consumo previstas en este código y en las leyes especiales 21. No hay mucho más. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bien. Finalmente,
vamos a hablar sobre el derecho real de superficie. Yo les diría, si ustedes tienen que leer, es decir, lo voy a decir de esta manera. Es más posible que haya preguntas sobre el derecho real de superficie que sobre los otros derechos reales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Con lo cual, el derecho real de superficie es un tema a no colgar. A no colgar. Ninguno tiene que colgar. Si ustedes me dicen, de todos estos cuatro, por ahí, porque ustedes dicen, bueno, este lo dio último, al final, no es importante. No, no. Yo diría que es de los más importantes de todos los que podemos preguntar. Fíjense el 21.14. Dice, el derecho de superficie es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio, y plazo de duración establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este título y las leyes especiales. El derecho real de superficie tiene dos modalidades. Puede realizar, es decir, el superficiario, acá hay dos, está el titular de la nuda propiedad y el superficiario. El superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o forestaciones sobre el rasante, vuelo y subsuelo del inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado, forestado, construido. Es decir, yo hago un contrato con algunos de ustedes que son dueños de un inmueble y lo que arreglo es que todo lo que voy a plantar, sembrar o construir es mío. Soy dueño de toda la superficie, de lo superficie. Pero también, dice, puede constituirse el derecho sobre plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes, atribuyéndose al superficiario su propiedad. Es decir, ya está todo plantado, ya está todo sembrado o ya está todo construido y se adquiere la propiedad de eso y no del suelo. Entonces hay dos modalidades. En ambas modalidades, el derecho de superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del inmueble. Esto Vélez Arfiel lo prohibía, y el Código Civil actual lo permite. Yo les decía que en realidad ya en el año 2001 teníamos la ley de superficie forestal, es decir, que era un avance sobre el régimen de superficie. Obviamente que el derecho de superficie lo podés ejercer sobre todo o en parte del terreno, es decir, no me tiene que dar toda la manzana o todas las hectáreas del dueño de la superficie, sino que me puede dar una parte. Y que obviamente cuando hablamos de superficie no solamente lo construido hacia arriba, sino también lo que se puede hacer hacia abajo, sobre el subsuelo. Los plazos. Bueno, los plazos de esta Constitución, dice, el plazo convenido en el título de adquisición no puede exceder de los 70 años cuando se trata de construcción y de 50 años para las forestaciones y plantaciones. Es decir, si voy a construir un edificio, son 70 años, donde le doy la propiedad superficiaria, que así se llama. Ahora, si voy a sembrar o voy a plantar, es de 50 años la propiedad superficiaria. Entonces, el emplazamiento es de 70 o de 50 años. Y hablamos de propiedad superficiaria. Hablamos de propiedad superficial. Esto es muy común. Primero surgió con las plantaciones, porque fíjense que los contratos de arrendamiento rural, el plazo máximo es de 10 años. Entonces, si yo quería dar un arrendamiento para plantar pinos, por ejemplo, para luego forestarlos y quedarme con la madera y hacer un emprendimiento industrial, no me daban los plazos.
Tenía que estar renovando cada 10 años ese negocio jurídico, con lo cual esto cubre esa posibilidad de decir, bueno, vos sembrá o plantá por el plazo de 50 años, por lo tanto podés desarrollar un emprendimiento a largo plazo. Y con el régimen de propiedad real, digo, de derecho real, no ya de un derecho personal como podría ser un arrendamiento. ¿Quiénes pueden constituir? Bueno, el titular de derechos reales, de dominio, condominio y propiedad horizontal, es decir, los legitimados activos para la constitución del derecho real de superficie son el derecho real de dominio, el dueño del inmueble, el de condominio, es decir, nos ponemos de acuerdo con mi condominio y cedemos el espacio superficiario, y también, fíjese, los titulares del derecho real de propiedad horizontal. Es decir, las propiedades reales de propiedad horizontal podrían constituir un derecho real de superficie, por ejemplo, sobre la terraza. Podrían otorgar el derecho real superficial. Bueno, el derecho real, dice el 2019, el derecho real de superficie se constituye por contrato oneroso o gratuito y puede ser transmitido por actos entre vivos o por causa de muerte. No puede adquirirse por usucapión y la prescripción breve es admisible a los defectos del saneamiento del justo título. Obviamente que no se puede constituir por usucapión el derecho real de superficie. ¿Por qué será? Pregunta de examen, de razonamiento. Por el tema de los plazos. ¿Por qué? Por ejemplo, porque te da 70 para lo que era edificio, 70 años, y 50 para plantación. Si no, lo adquirirías en la mitad del tiempo. ¿Qué Con la adquiriría? ¿Y qué La adquiriría? titularidad del dominio. Claro, ¿para qué voy a adquirir el derecho de superficie si puedo adquirir todo a los 20 años? ¿Entiende? Entonces, no es un derecho adquirible por usucapión. Y sí existe la usucapión breve a los efectos de saneamiento del justo título, dice. Es decir, yo ya tengo algo que me da la razón y tengo que sanear ese título. Bueno, la destrucción, es importante lo de la destrucción de la propiedad superficiaria, porque tengo un plazo como para retomar ese derecho, o si no lo pierdo. Fíjense, la propiedad superficiaria no se extingue, excepto pacto en contrario, o por la destrucción de lo construido, plantado o forestado, si el superficiario construye nuevamente dentro del plazo de 6 años, que se reduce a 3, para plantar o forestar. Es decir, si a mí se me cayó el edificio, del cual era titular superficiario, y no construí nuevamente, o no inicié los trámites de construcción nuevamente en el plazo de 6 años, perdí la propiedad superficiaria. Por más que me queden 50 años por delante. ¿Entiende? Lo mismo si pasaron 3 años y se destruyó lo plantado. Es decir, se me quemó el bosque de pinos que tenía plantado. Si yo en menos de 3 años no empecé a reponer, perdí el derecho de superficiario por más que me queden otros 30 y pico por. ¿Está claro? Bien. La extinción, el derecho a construir, plantar o forestar, se extingue por renuncia expresa, vencimiento del plazo, cumplimiento de una condición resolutoria, por consolidación y por el no uso durante 10 años para el derecho de construir y de 5 para el derecho de plantar. Este artículo lo leo para diferenciarlo del 21-22. El 21-22 me habla sobre destrucción de la propiedad superficial. Y me dice que el derecho real de superficie no se extingue salvo pacto en contrario por la destrucción de lo construido, plantado o forestado, siempre y cuando yo empiece a construir antes de los 6 años o a forestar antes de los 3. Ahora, el artículo 21-24 me habla de la extinción. ¿Y cómo se extingue el derecho real? Bueno, se extingue de varias maneras. Se extingue por renuncia expresa, es decir, viene el superficiario y dice renuncio al derecho de tener plantado o de construcción. Por vencimiento del plazo, es decir, pasaron los 50 años o pasaron los 70 años. Venció el plazo. Por el cumplimiento de una resolución resolutoria, es decir,
constituir el derecho real de superficie hasta tanto crezca, pueda forestar la primera plantación de pino, es decir, 20 y pico de años pasaron y ya foresté y listo. Coseché o corté, podé los árboles y pude desarrollar mi negocio. Con lo cual, cuando se cumplió esa condición resolutoria, se terminó y se extingue el derecho real de superficie. Es decir, tengo un plazo máximo de 50, pero puede ser antes. Y dice también, por consolidación, es decir, consolidación es que se una en la titular, es decir, que el titular superficiario termine adquiriendo la propiedad del inmueble, la nuda propiedad, esa sería consolidación. En una misma persona ya están las dos figuras. Y finalmente por el no uso. El no uso no es que no volví a construir o no volví a forestar. El no uso es constituir el derecho real de superficie y pasaron 10 años y no hice nada. O pasaron 5 años y no foresté ni planté. Ese es el no uso. Entonces, si pasaron 5 años y no hiciste nada, no forestaste o no plantaste, o pasaron 10 años y no empezaste a construir, se te extinguió el derecho real del dominio. Obviamente que va a ser a petición de parte. Pero obviamente esto puede operar de puro derecho, pero siempre va a ser a petición de parte. Va a venir el titular de la propiedad y va a decir, bueno, que se termine. Pero va a ser un acuerdo de parte. Efectos de la extinción, y esto lo leo para terminar. El momento de la extinción del derecho de superficie por el cumplimiento del plazo convencional o legal, el propietario del suelo hace todo suyo, todo lo construido, plantado o forestado, libre de los derechos reales o personales impuestos por el superficial. Si el derecho de superficie se extingue antes del cumplimiento del plazo legal o convencional, los derechos reales constituidos sobre la superficie o sobre el suelo continúan gravando separadamente las dos parcelas, como si no hubiese habido extinción, hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie. Subsisten también los derechos personales durante el tiempo establecido. Diferencio estas dos cuestiones. Si se extingue por vencimiento de plazo, se entrega libre de todo gravamen. Y se entrega lo que está construido, lo que está plantado o forestado. Y el titular de la nuda propiedad hace suyo lo construido, lo plantado, lo sembrado. Libre de gravamen. Ahora bien, si se extingue antes de tiempo, obviamente que el titular del dominio hace suyo nuevamente todo lo que está construido, plantado, sembrado, pero ya no libre de gravámenes. Ahí va a tener que soportar los gravámenes por el tiempo que dure el derecho real de superficie. ¿Está claro? Como también si hubiese constitución de derechos personales sobre esos derechos, sobre ese derecho superficial, o sobre esa propiedad superficial. ¿Está claro? Bueno, les dejo para que lean ustedes la indemnización al superficiario para los casos de extinción, las normas aplicables al derecho de superficie y las normas aplicables a la propiedad de superficiaria. Y acá hago una última aclaración. No es lo mismo el derecho de superficie que el derecho de propiedad superficiaria. La propiedad superficiaria es la que tengo sobre lo construido, lo plantado y sembrado, y el derecho de superficie es el que se constituye en sí mismo. Una pequeña diferenciación que hace al sistema. Bueno, nada, quedo sujeto a sus preguntas. Profe, ¿podría repetir lo último que dijo? ¿La diferencia? No, sí, lo que digo es, no es lo mismo la propiedad superficiaria, que es la que tengo sobre lo plantado, sobre lo sembrado, lo construido, que al derecho, que les decía que al derecho de no es lo mismo, el derecho de superficie, que es este derecho a construir, a plantar, a sembrar sobre un inmueble ajeno, o parcialmente ajeno, que la propiedad superficiaria, que es la propiedad que yo tengo sobre lo construido, lo sembrado
o lo plantaban. ¿Mm? Esa es la diferencia. Una cosa es hablar de propiedad superficiaria y otra cosa es hablar de derecho de superficie. ¿Mm? Cuando lo lean lo van a terminar de comprender. Bueno, yo me comprometí a subirles ese artículo. Lo de derecho de superficie está bien desarrollado en Keeper, en todos los libros. Eso lo pueden leer solos. Nada más hice la mención a cosas que tenían que prestarle atención. Bueno, éxitos la semana que viene. Espero que anden bien. Han cursado poquitos conmigo. Siempre más o menos los mismos. Estoy mirando los nombres para recordarlos. Las caras, casi todos las conozco. Hay varios que no tengo caras. Así que espero recordarles el nombre en la próxima, en el examen oral. Bueno, éxitos la semana que viene. Van a andar bien. Cualquier cosa, avisen. Hasta luego, chicos. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias.